Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Skin Medical, el podcast. Mi nombre es Iskra García y soy terapista especializada en Skin Medical, centro láser especializado en el tratamiento y diagnóstico de las cicatrices, quemaduras y heridas. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que a diario nos conseguimos en nuestro centro y es motivo de consulta de muchos pacientes y hasta padres. Y son las quemaduras. Y no solamente las quemaduras, sino las cicatrices que puede ocasionar las quemaduras. Para ello va a estar acompañándonos el día de hoy el doctor Enrique Chau Ramos, cirujano plástico reconstructivo y especialista sobre todo en el tema de las heridas y las quemaduras. Bienvenido, doctor Enrique, el día de hoy. Muchas gracias por tu invitación, gracias a todo el equipo de los terapistas especializados de Skin Medical. Bueno, para empezar, al hablar de las quemaduras pueden ser de diferentes tipos. El origen de las quemaduras puede ser químicas, como agentes químicos o corrosivos, eléctricas, por ejemplo, las quemaduras de alto o bajo voltaje, pero en esta oportunidad vamos a hablar de las quemaduras más frecuentes, que son las quemaduras térmicas, las quemaduras por fuego o las quemaduras por líquido caliente. Estas quemaduras que llegan todos los días al centro especializado Skin Medical son de pacientes que han sufrido en horas, días e incluso semanas quemaduras de este origen, pero no han podido ser resueltas o quieren optar por tratamientos modernos. Al hablar de este tipo de quemaduras térmicas, podemos decir que, ¿qué es una quemadura? Es la lesión, es el daño de la piel. La piel tiene 3 capas, la epidermis, la dermis superficial y la dermis profunda. Estas 3 capas pudiera parecer que son gruesas, grandes, pero estas 3 capas muchas veces no llegan al milímetro o 2 milímetros de espesor. Al ser tan delgada esta piel y tan delicada, ese es el motivo por el cual tan solo exponer a la piel a altas temperaturas por periodos cortos, incluso segundos, ya daña agresivamente a esta piel en cada una de las capas. Los grados de la quemadura según la capa que haya afectado, por así decirlo. La quemadura grado 1 es una quemadura bastante sencilla de tratar, ya que es la insolación clásica. Pacientes que acudieron a la playa, sufrieron insolación y la característica es el enrojecimiento y el ardor. Muchas personas preguntan y dicen si es que el ardor es dolor. Sí, quiero dejar claro que el ardor es un tipo de dolor. Pero en una quemadura grado 1 no hay aparición de ampollas, ni pequeñas, ni medianas, ni grandes. O sea, el tratamiento de una quemadura de primer grado es con hidratantes y analgésicos antiinflamatorios. En cambio, las quemaduras de las que debemos preocuparnos son por las quemaduras de segundo y de tercer grado. ¿Qué significa una quemadura de segundo grado? Se quemó, además de la primera capa de piel, que es la epidermis, se ha quemado, alterado la capa superficial o segunda capa, que es la capa dérmica. Ya al aparecer ampollas en este segundo grado, el manto protector, que es la epidermis, deja de cubrir y se vuelve una puerta de entrada a microorganismos, a bacterias y una salida para líquido. Entonces,
La característica de estas quemaduras de segundo grado es que duelen porque al haberse caído la epidermis o quemado, los nervios que están, las terminaciones nerviosas que están en esa segunda capa provocan mucho dolor. La puerta de entrada, al no existir epidermis, ha quedado abierta. Son proclives a la infección y se vuelve un camino de salida sin obstrucción a que pierda grandes cantidades de líquido. Además, si es que no hay un tratamiento adecuado, esta quemadura de segundo grado puede empeorarse, ya que todas las capas hacia abajo están inflamadas y quedan débiles. En cambio, en una quemadura de tercer grado, la pérdida de las 3 capas, epidermis, dermis superficial y dermis profunda, ya es total. O sea, es una piel totalmente dañada. ¿Qué nos queda? La parte inferior, que es la grasa o el músculo, pues es un riesgo muchísimo mayor a la infección, a la pérdida de líquidos. Por eso es que en una quemadura de segundo y de tercer grado, en una quemadura de tercer grado, hay gran riesgo de infección e incluso muerte. Aquí en estas imágenes vemos el enrojecimiento de la de primer grado, vemos la ampolla, que puede ser una ampolla pequeña o grandes ampollas en las quemaduras de segundo grado, y vemos aquí la piel muerta o los tejidos muertos en las quemaduras de tercer grado. ¿Qué hacer ante una quemadura térmica, ante una quemadura por líquido caliente o por fuego? Lo primero, como ven aquí, es llevarlo a la llamada para nosotros terapia de enfriamiento. ¿Qué significa eso? Someterlo al agua del caño mínimo 30 a 45 minutos. ¿Para qué? El hecho de que lo coloque la zona o la superficie por mínimo 30 a 45 minutos hace que se disminuya la temperatura que se ha originado en esa zona quemada. Al disminuir esa temperatura, la probabilidad de que se siga quemando más piel o que siga muriendo más piel es menor. Es fundamental, por eso, esta terapia de enfriamiento. En segundo lugar, la protección. Si fue esta quemadura en una zona o en un campo en donde haya contaminación o factores de contaminación, hay que cubrirlo con paños estériles, paños limpios, para que acuda al centro especializado más cercano. Y siempre tomar de la mano al especialista. Cuando el paciente sufre una quemadura, debe acudir a un centro hospitalario, pero no acudir a la farmacia o no acudir tan solo a consejos con internet, ya que estos hoy en día en la modernidad son factores que pueden ser un gran riesgo para agravar las quemaduras. Dentro de los tratamientos que hoy en día tenemos, nosotros contamos con diagnósticos especializados. Ya se puede saber cómo o qué tipo de grado de quemadura tiene el paciente. Antes no se contaban con estos métodos modernos. Hoy en día ya podemos predecir si es una quemadura de segundo grado superficial, segundo grado intermedio, segundo grado profundo, o si zonas de tercer grado, o sea, piel total muerta, están en la quemadura. ¿Para qué diagnosticar? Porque con un buen diagnóstico el tratamiento va muy dirigido para una recuperación rápida. Y finalmente, en el tratamiento vamos a mencionar en este caso a Regeneris Láser, que es una plataforma
totalmente específica y especializada en la regeneración de la piel a nivel de quemaduras, heridas y cicatrices, netamente para regeneración. Por lo tanto, ya se puede controlar, acelerar el proceso de regeneración de la piel con computadoras ayudadas de la tecnología Regeneris Láser. Cuando existen quemaduras muy profundas, también utilizamos pieles artificiales. Hoy en día ya no estamos dejando de utilizar pieles como piel de cerdo u otros animales porque existen riesgos muy potenciales que no tienen que ver tan solo con microbios, con virus o con bacterias. Ya estamos hablando hace más de 10 años de enfermedades más genéticas o de reconocimiento inmunológico como las enfermedades priónicas. Por eso es que en el mundo, a nivel de Estados Unidos y de Europa, ya estamos utilizando tecnologías modernas que no tengan que ver con el uso de animales. Finalmente, este tipo de casos llegan cuando no han sido tratadas las quemaduras adecuadamente. A veces se podría pensar que estas complicaciones tan bruscas, tan terribles, tan deformantes y a la vez limitantes, porque no se van a poder mover extremidades, va a ocasionar gran dolor, gran molestia. Todo esto se puede evitar. ¿Cómo? Con un buen diagnóstico, con un diagnóstico tecnológico y con un tratamiento de la mano. No necesitamos meses, necesitamos para el inicio y el cierre de estas quemaduras días y semanas y no tener estas complicaciones. De este modo podemos tener pacientes felices que podamos resolver su problema, su quemadura, y las familias también van a estar felices. Gracias. Gracias, doctor. Nos queda clara toda la información. A diario vemos en Skin Medical cómo llegan pacientes con mala cicatrización que pensaban que cuando tuvieron su quemadura, la quemadura iba a cerrar sola o iba a curar sola, y lo dejaron simplemente pasar, no recibieron ningún tratamiento láser, tal vez no recibieron ningún tratamiento para una adecuada cicatrización, y hoy en día son pacientes secuelados que tienen cicatrices limitantes, que tienen queloides que afectan no solamente su autoestima, sino también su vida diaria, porque el queloide pica, tiene hipersensibilidad, a veces duele, y eso afecta la vida diaria de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, partiendo de esto, doctor, quería saber si tener una quemadura necesariamente es causa de un queloide, o este tipo de cicatrices después de sufrir una quemadura sí se pueden evitar. Bueno, tu pregunta es muy importante. Lo que sucede es que tenemos dos realidades. La primera realidad es que hace 10 años no teníamos muchas posibilidades tecnológicas de cómo controlar la cicatrización. Hoy en día ya podemos controlar la cicatrización mediante estas tecnologías. Hace 10 años, 50% o más de las quemaduras llegaban a cicatrices queloides y los pacientes tenían limitación para trabajar, para hacer su vida, y era el gran riesgo. Pero con las tecnologías modernas, de este 50 a más porcentaje de riesgo ha disminuido a menos del 5%, por no decir que es menos, científicamente hablando. Ya se ha dejado de ver este tipo de consecuencias cuando inicialmente se trata con Regeneris y con todas las tecnologías diagnósticas, de tratamiento y seguimiento. Ok, doctor, nos queda claro entonces de que si el paciente sufre una quemadura e inicia un tratamiento adecuado durante la fase de cicatrización de esa quemadura, no necesariamente se va a producir un queloide o esa cicatriz que no deseamos.
Doctor, ¿cómo se puede saber la profundidad de una quemadura? La profundidad de la quemadura hoy en día se ven a través de computadoras. Estas computadoras determinan a nivel microscópico qué capa de la piel está lesionada y qué capa de la piel tiene irrigación. Entonces, nosotros sabemos mediante estos exámenes especiales cuántas capas de la piel o cuántas de las 3 capas de la piel están quemadas o lesionadas, pues utilizamos diferentes métodos o formas de tratamiento para actuar rápidamente y que no se siga dañando la piel que ha sufrido quemadura. Esto es muy importante porque justamente en Skin Medical contamos con equipos diagnósticos que nos permiten ver la profundidad de la quemadura y no solo basándonos en la valoración o tal vez solo en el signo de la quemadura, en lo que se puede ver de la quemadura, sino a través de estos equipos diagnósticos, y esto es lo que nos hace tener tantos casos de éxito, porque de acuerdo a ese diagnóstico podemos hacer un tratamiento y un manejo adecuado del tipo de quemadura que presenta cada uno de nuestros pacientes. Doctor, ¿cuáles son los beneficios de usar Regeneris Láser? Muchísimos, ya que dentro de los que podemos mencionar es esta estimulación de la regeneración. Hay una célula muy importante llamada fibroblasto. Esta célula es como la célula clave para que exista fibra colágena y fibra elástica en nuestra piel. Solo que cuando esta célula no está siendo bien dirigida, imagina que ya tenemos esa tecnología. Ya podemos indicarle a las células cómo actuar. Mediante la energía podemos hacer que la velocidad de producción de colágena y elástica se mejore e incluso hasta la calidad, porque no todas las fibras colágenas y elásticas son iguales. Incluso podemos dirigir a esta celulita a que fabrique fibra colágena y fibra elástica adecuada para una buena cicatrización y no desencadene pues estos queloides elevados o limitantes en que pueda ocasionar pues problemas permanentes incluso en los pacientes. ¿Cuál es el tiempo ideal en que debe cerrar una quemadura? Esto depende. Como había mencionado en la charla, si es una quemadura de segundo grado superficial o profundo, la edad del paciente, si es un niño, tendrá la piel más delgada. Si es un adulto, es una mujer, si tiene problemas en la piel, si el paciente tiene diabetes o tiene otras enfermedades, si el paciente es un adulto mayor, todas estas cosas las ponemos en las computadoras y hacemos evaluaciones minuciosas para saber con estos diagnósticos cuál es el grado potencial de mejoría y las velocidades que tienen para mejorar estas zonas de las quemaduras. Antes no podíamos predecir eso, tan solo veíamos una quemadura y esperábamos. No, hoy en día ya tenemos esta capacidad de dirigir a las células y cómo van a responder en la medida de las posibilidades de cada organismo. Entonces es muy importante que la gente entienda que también el proceso de cicatrización depende de las enfermedades de fondo o de otros factores que pueda tener cada paciente. Porque a veces hay pacientes que dicen, no, la quemadura de tal persona cicatrizó más rápido, o también hay pacientes que llegan con mucho tiempo con su quemadura y no ha cicatrizado aún. Entonces también hay que evaluar cuáles son las enfermedades de fondo o cuáles son esos factores que están haciendo que la quemadura no cicatrice rápidamente. Mira, es muy, muy importante lo que estás mencionando acerca de esas enfermedades que el paciente tiene. A veces no se conoce o piensan que por tener diabetes no tiene relación con una quemadura, o a veces por utilizar medicamentos diferentes, a veces utilizan una aspirina o utilizan antiinflamatorios o antibióticos. Todo esto debe ser mencionado en el tratamiento, todo. Y además, con estas tecnologías ya
se puede conducir a que la regeneración sea mucho más rápida. ¿Cuánto dura un proceso de regeneración o cicatrización? Mínimo 1 año. No quiere decir que una quemadura vaya a cerrarse en 1 año. Lo que quiero decir es que si antes una quemadura cerraba en 6 meses, con Regeneris Láser puede cerrar en semanas. Y luego de haber cerrado, sigue el proceso de cicatrización y antes, que podría prolongarse por años, 5 años, tener un queloide, o incluso hay pacientes que tienen un queloide décadas. Con la tecnología moderna y con Regeneris ya no se llega a esto y se sigue el proceso normal de cicatrización, que puede llegar hasta 1 año, año y medio, de acuerdo a cada respuesta de cada organismo. Doctor, a diario hay pacientes que llegan a la consulta Skin Medical a su evaluación con quemaduras, y cuando le hacemos la evaluación con los equipos y le sugerimos el uso del Regeneris Láser, a veces sienten temor porque cuando escuchan la palabra láser ya creen que es radiación o que es cancerígeno, y sobre todo si son niños o ancianos. Explíquele a los pacientes si el láser profundiza más la quemadura y qué es lo que hace el láser sobre la quemadura. Esto es muy interesante porque es como romper mitos. Lo que sucede es que hay tanta información antigua que se confunde con respecto a los términos. Antes se utilizaba algo llamado radiación. Ya no utilizamos nada que tenga que ver con mecanismos antiguos, con radioterapia. No utilizamos nada que tenga que ver con eso. La tecnología Regeneris es una tecnología de energía. La luz ha sido transformada en energía y esta energía se maneja mediante computadoras para que lea el dispositivo o la computadora la característica de la quemadura, de la herida o de la cicatriz, y al leer esta característica, pues le brinde a la piel o a la herida o a la quemadura la energía necesaria para la cicatrización. Como habías mencionado, a veces hay personas que mencionan o comparan situaciones y situaciones. Yo en la consulta les digo a los pacientes que a veces hasta que se quemen 2 gemelos, pues la respuesta es tan diferente que en un gemelo que tiene las mismas características, la velocidad de cicatrización será A, y en el otro gemelo la velocidad de la cicatrización será C o D o E. Es muy variable. ¿Y de qué depende esto? Ahí viene la tecnología. Con las tecnologías modernas podemos mejorar y llevar esa capacidad que tienen las células a la mejor o a su mejor potencial para que repare las heridas o quemaduras. Excelente, doctor. Sabemos que hay diferentes tipos de cicatrices, los queloides, las hipertróficas, etc. Pero después de una quemadura, ¿de qué va a depender el tipo de cicatriz con que va a quedar la persona que sufrió la quemadura? Ya, depende, tiene varios factores. Uno, la profundidad. Más profunda es la quemadura o la herida, pues el riesgo a que tenga una cicatriz visible es mayor. Hay que entender que cuando uno habla de quemadura, habla de ligas mayores. Yo así lo menciono. ¿Por qué uno habla de ligas mayores? Porque cuando un paciente se quema, su riesgo es infección y muerte. O sea, no es un tema netamente estético puro, porque tan solo de nuestro cuerpo, si consideramos que el 100% es nuestro cuerpo, en el humano, médicamente hablando, el que tenga 20%, repito, 20%, lo hace llamado gran quemado. O sea, que el potencial a que el paciente o que la persona que haya sufrido esta quemadura se infecte o que pueda fallecer. Ya tomado desde ese punto, entender que el recuperar la zona depende de que cuáles son los mecanismos para poder
ir regenerando y regenerando la quemadura. Y también depende de la respuesta del paciente. No comparar, en conclusión, los casos de la familia, los casos de los amigos o de quemaduras parecidas, ni comparar tratamientos parecidos. Y tampoco, siempre voy a enfatizar eso, utilizar tratamientos que no están indicados, ¿sí? O que se tomen de la internet o de la medicina tradicional. Doctor, quiero que nos dé algunos consejos para esos pacientes que en algún momento pueden sufrir un accidente que ocasione una quemadura, y también para los pacientes que ya sufrieron la quemadura y quedaron con la cicatriz queloide que no deseaban. Bueno, el primer consejo es la terapia de enfriamiento, acudir a un centro, ¿sí?, especializado en quemaduras. El segundo consejo es no echar mano de técnicas tradicionales. Un centro especializado tiene métodos diagnósticos para saber cuál es el grado específico de su quemadura y cómo tratarla con métodos modernos. Y finalmente, todas las formas y consecuencias sí pueden ser prevenibles, pero actuando lo más pronto posible, lo más temprano posible y siguiendo las indicaciones, porque una vez que se utiliza la tecnología, también va de la mano con cremas, va de la mano con cremas especializadas, va de la mano con bloqueadores solares en horarios específicos. No tan solo es que uno lo aplique en la mañana y luego se olvide, en los horarios específicos y con controles en el tiempo que se le ha indicado a cada uno de los pacientes para que tenga una recuperación óptima y feliz. Gracias. Doctor, ha sido un placer conversar con usted el día de hoy sobre este tema que a diario es motivo de preocupación en muchos de nuestros pacientes. Espero que la información que le hayamos brindado el día de hoy sea de mucho provecho para ustedes. Recomienden este contenido a quien pueda interesarle y ya saben que necesariamente después de una quemadura no tiene que quedar una cicatriz no deseada. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo episodio de Skin Medical, el podcast.